Os saludo en el amor del Señor en este día próximo a la Navidad que se celebra en la cristiandad en el mes de diciembre. Pues el día de hoy he traído un mensaje apropiado para la ocasión con el objeto de que entendamos el verdadero significado de la venida del Señor a la tierra allá hace 2000 años. Nos vamos a basar para esta enseñanza en el libro de San Lucas, capítulo 1 en adelante, verso 5 en adelante. Pero primero, como introducción, les quiero hablar algo del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, escrito 400 a 450 años antes del advenimiento del Señor, es el último libro del Antiguo Testamento. Ustedes saben que Malaquías es uno de los 12 profetas menores. Y este libro se escribió después de que el pueblo de Israel regresara del exilio babilónico impuesto por el mismo Señor para disciplinarlos, pues se habían vuelto rebeldes, idólatras y habían cometido todo tipo de abominación. Y el Señor los envió 70 años a Babilonia, a la cautividad bajo ese imperio. Y cuando regresaron, empezaron a reconstruir nuevamente esa sociedad que amaba al Señor. Sin embargo, volvieron a caer en muchos de los defectos que habían cometido anteriormente. El último verso de Malaquías, capítulo 4, 5 y 6, habla ya proféticamente de la llegada del mensajero que iba a preceder al Señor, que iba a venir antes del Señor. Está hablando de Juan el Bautista. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, esta profecía está hablando, repito, del profeta Juan el Bautista, que iba a ser quien iba a preparar el camino, el terreno para que venga el Señor. Y el relato de Lucas, capítulo 1, capítulo 1, verso 5, empieza relatando la vida de Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote casado con Elizabeth, que era de la tribu de Aarón. O sea, ambos eran consagrados al Señor. La palabra dice que eran justos y andaban irreprensibles ante el Señor, sin mancha alguna. Era gente dedicada enteramente al Señor. Como él era sacerdote, y en ese tiempo, según el historiador Josefo, habían 25,000 sacerdotes sirviendo al Señor en Jerusalén. Bueno, era uno de ellos y le tocó por sorteo entrar al santuario para ofrecer el incienso. Seguramente el Señor arregló aquello de que le caiga la suerte a Zacarías para que pudiera hacer esta labor y recibir la palabra profética que después Lucas describe. Entonces, se le apareció el ángel Gabriel y le anunció que iba a ser padre y que su mujer Elizabeth iba a concebir. Él le dijo que era ya un hombre mayor. En ese tiempo, hombre mayor o viejito, si ustedes quieren, ¿verdad?, eran considerados los de 60 años para arriba. Le dijo: yo ya soy viejo, mi esposa también es mayor y es difícil que pueda concebir. Pero fíjese lo que le dice el ángel en Lucas capítulo 1, verso 14 y 15. Le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Fíjese lo que le dice respecto
al hijo que iban a tener, que iba a ser Juan el Bautista. Dice que él les iba a traer gozo y alegría, una alegría fuera de lo común, porque era un hijo que venía con promesa, un hijo que venía a cumplir una misión importante que, como dije, era de preparar la venida del Señor. Dice, y muchos se volverán felices con ese nacimiento, porque Él va a ser grande. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Juan el Bautista fue grande delante del Señor, aunque fue despreciado por muchos, y vivió una vida muy sencilla, una vida apartada para el Señor. Dice, no beberá vino ni sidra, porque él fue nazareo. Los nazareos eran individuos que eran consagrados desde el vientre de la madre para el servicio del Señor. Y no bebían vino ni sidra, entre otras condiciones, como ser que no podían tocar muerto ni debían cortarse el cabello durante un tiempo prolongado. ¿Por qué lo hacían? El Señor los quería disciplinar, porque antes era el fruto de la vid, se hacía el vino, del fruto de la vid se hacía muchos preparados para las meriendas comunes. Entonces el Señor les ponía esas condiciones a quienes querían ser nazareos, no nazarenos, no confundir. El Señor era Jesús de Nazaret, estamos aquí hablando de nazareos, completamente diferente. Dice, y aquí es lo importante, y yo quiero que se fije bien en este versículo, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Y aquí quiero enfatizar algo importante. La última mención que hay al Espíritu Santo está en el libro de Zacarías, que fue escrito antes que el libro de Macarías, al cual hacíamos referencia al principio. Fue escrito 100 años antes, o sea, estamos hablando 500 años antes de la venida del Señor. Fue la última mención que hay en la escritura del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo, y es una escritura que conocemos muy bien. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está en Zacarías 4:6, para los que están tomando nota. Entonces, 550 años antes fue la única y última mención al Espíritu Santo antes del Nuevo Testamento. Y ya aquí, incluso antes de que venga el Señor, el Espíritu Santo se empieza a manifestar con poder. Porque yo le quiero decir algo importante, adelantándome un poco a lo que voy a enseñar a continuación. Y es que el Espíritu Santo es la mayor bendición que hay en el Nuevo Testamento, en la historia de la cristiandad y en la historia también del pueblo judío, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo entre los hombres. Es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es la plenitud de Dios. Es Dios viviendo con nosotros. Y aquí ya se empieza a manifestar, porque le dice, ¿verdad?, que este hombre, este precursor del Mesías, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Y ser lleno significa eso, ser lleno, ¿verdad? Aquí tengo una botellita de agua que no está llena. Si estuviera llena, estaría hasta el tope. De paso voy a aprovechar para echarme un trago de agua porque me muero de sed. Entonces, cuando habla de llenura, quiere decir totalmente lleno. Juan el Bautista era totalmente lleno, aún dice, desde el vientre de su madre. Iba a ser grande, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Sigamos con Lucas capítulo 1, versos 16-17. Y dice, hará que muchos
de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Muy interesante, fíjese lo que dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. ¡Wow! Lo que nos lleva a la conclusión de que usted puede ser de cualquier religión, puede ser judía, puede ser católico, puede haber nacido en un hogar evangélico, cristiano, pero igual usted se debe convertir al Señor. Fíjese lo que dice, ¿verdad? Muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Convertirse quiere decir volver a la fe que antes tenían, porque estaban alejados. Cuando el tiempo de Juan el Bautista, a pesar de que el Señor los había disciplinado 70 años y volvieron de la cautividad y pasaron 400 años después de aquello, ¿sabe qué? El pueblo de Israel seguía casi con los mismos errores de antes, porque nuestra naturaleza es terrible, dura. No nos gusta reconocer los caminos del Señor. Todos necesitamos convertirnos al Señor. Todos. La religión no cuenta. Es una relación personal que tenemos con Él. Y dice que este Juan el Bautista iba a ir delante con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál es el espíritu y el poder de Elías? Elías, Tisbita, ¿verdad? Está en el segundo libro de Reyes y adelante también en el libro de Crónicas. Era un profeta que se enfrentaba con los reyes. Era un profeta de poder, era un profeta de palabra, era un profeta que cuando hablaba la boca se cumplía todo lo que él decía porque venía directamente del Señor. Era un profeta verdadero. ¿Y sabe qué yo le quiero decir? Muchas veces los profetas no son bienvenidos porque dicen cosas que el pueblo no quiere escuchar. Y este era uno de ellos. Juan el Bautista fue así, igual que Elías. También vestía rudimentariamente, vestía vestiduras extravagantes. Vivían aislados en lugares desiertos. Y cuando usted lee desierto en la Biblia, no quiere decir que vive en un desierto como en el Sahara, ¿verdad? Sino lugares desiertos quiere decir donde no hay gente. Dice que el Señor se retiraba a orar a lugares desiertos, ¿verdad? Había lugares donde no había gente. Solamente una aclaración. Entonces, fíjese, amado y amada, entonces este Juan el Bautista era como Elías, un profeta enviado para abrir los caminos del Señor, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que haya reconciliación. ¿Y sabe por qué reconciliación? Porque cuando uno está en el Espíritu Santo, uno puede llegar con más facilidad a perdonar a alguien que le ha hecho daño. Mire, nosotros que ministramos, que estamos en contacto con la gente permanentemente, hay problemas porque los padres han ofendido a los hijos o los hijos a los padres y no se pueden perdonar. Y no se pueden perdonar porque no están en el Espíritu Santo. Pero con la venida del Espíritu Santo, con el mensaje de salvación, el corazón de los padres se iba a volver a los hijos y de los hijos a los padres. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. El pueblo rebelde iba a llegar ¿a qué? A la prudencia de los justos, a la sabiduría de aquellos que fueron justificados del Señor. Está hablando aquí precisamente de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los justos, los sabios, para preparar
al Señor un pueblo bien dispuesto. Para eso vino Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor, y por eso dice de que Él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Porque solamente mediante el poder del Espíritu Santo nosotros podemos realizar la obra del Señor, nosotros podemos perdonar, nosotros podemos llegar donde nadie ha llegado a través de la palabra. El Espíritu Santo nos capacita, nos protege, nos guarda. No quiero hablar más de los beneficios porque me pasaría todo el mensaje, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, dice la palabra. Es Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Vayamos a Lucas 1, 18 al 23. No voy a leer, pero relata que Zacarías tuvo dudas del anuncio del ángel. Y le dice el ángel que por su incredulidad, porque quedó incrédulo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto va a pasar? Yo soy hombre mayor, recuerdan que dijo. El ángel le dijo, vas a quedar mudo por tu incredulidad. Y el pueblo estaba esperando afuera, porque comprendieron que había tenido una visión, algo había pasado en el templo cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba con el incienso. ¿Qué pasó? Aún así se quedó a cumplir el ministerio, mudo y todo, sorprendido con la aparición, y luego regresó a la casa. Pues en la casa hizo lo que tuvo que hacer. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Que su esposa Elizabeth se embarazó. Y Elizabeth se quedó oculta por 5 meses. Y era una mujer mayor. Algunos dicen que tenía 55, otros dicen que tenía casi la edad de ¿quién? De su esposo. Lucas 1, 26 al 28. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El mismo ángel Gabriel, enviado por el Señor, fue a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, y ahí había, dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ambos eran de la casa de David. Y aquí es importante que entendamos lo siguiente. Dice que estaba desposada. En realidad la palabra correcta en nuestro lenguaje más común sería estaba comprometida. Según las tradiciones judías, antes de contraer matrimonio se comprometían, y una vez comprometidas, ¿verdad?, tenían que esperar un tiempo prudencial, que era más o menos entre 9 meses y 1 año, el tiempo en el cual no se veían. Y después de eso el novio iba y la pedía oficialmente, se casaban y consumaban el matrimonio. Incluso en nuestra cultura hispana, antes se utilizaba aquello. Yo escuchaba relatos de gente mayor, ¿verdad? Se comprometían, esperaban un tiempo y luego se casaban. Y así era. Entonces, cuando dice que estaba desposada con un varón llamado José, no es que habían tenido relaciones, nada, solamente estaban comprometidos. Y eran de la casa de David, ambos eran de la casa de David. Aquí dice que José era de la casa de David, pero los que han investigado más dicen que ambos
eran descendientes de David, de la tribu de Judá. Y el nombre de la Virgen era María, que quiere decir Miriam. Miriam es María. Y señalo aquí a alguien, porque hay alguien aquí que se llama Miriam, ¿verdad? Ok. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Le digo, salve, saludos, hola, ¿cómo te va? Eres favorecida, porque el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. ¡Wow! Tener el favor de Dios. Eres favorecida porque tienes el favor de Dios, la gracia de Dios, y vas a ser bendita entre las mujeres porque vas a dar a luz al Redentor. Dice, cuando ella vio esto, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Se turbó, se confundió. Yo me imagino que a uno le pasa aquello si ve un ángel y le habla, ¿verdad? Debe ser algo que turba, que confunde. El ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mire, yo quiero aquí que piensen lo siguiente. Le dice, ¿qué le dice el ángel? No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Yo le digo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Solamente cuando tenemos gracia delante de Dios no debemos temer. Es la única manera. Muchas veces tenemos miedo, tenemos temor porque no hemos encontrado en nuestro corazón la gracia de Dios, el favor de Dios. Tenemos temor en nuestro corazón porque muchas veces no estamos andando ordenadamente como quiere el Señor. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vas a concebir en tu vientre aún siendo virgen. Y darás a luz un hijo. Y ese hijo se va a llamar Jesús. Así como le dijo a Zacarías que su hijo se iba a llamar Juan, el mismo ángel, aquí le dice, se va a llamar Jesús. Jesús es el Josué del Antiguo Testamento que dice, Dios es mi Salvador. Eso quiere decir Jesús, es una traducción latina, griega diría mejor, el Jesús, que quiere decir Dios es nuestro Salvador también. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Será grande, más grande que cualquier hombre, porque a través de Jesucristo la humanidad se transformó. Nunca fue la misma, nunca va a volver a ser la misma. Dios estaba por venir a su pueblo. Ese Espíritu Santo estaba haciendo la obra maravillosa. El Espíritu Santo estaba ya viniendo sobre la humanidad, sobre toda carne. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará sobre Israel, la casa de Jacob, la descendencia, y su reino no tendrá fin, porque es un reino eterno, el reino de Dios, aquí en la tierra y después en la eternidad. Verso 34 en adelante. María le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado directamente por el Señor. Nosotros venimos de una relación entre nuestros padres. El Padre engendra al Hijo. En este caso, vino el Espíritu Santo y depositó la semilla en el vientre de María, y María concibió directamente de Dios. Fue un ser excepcional. Por eso dice el unigénito
del Padre, el único en su género. Nosotros venimos naturalmente. Jesús vino con naturaleza de Dios, pero a realizar como un hombre cualquiera la labor que el Señor le había encomendado. Y le dice aquí, tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido un hijo, ve y visítala, porque ella a su vejez también está embarazada, ya está en el 6º mes. O sea, Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Ella era estéril, pero ahora está concebido. Y aquí le dice algo que nosotros utilizamos comúnmente y es lo siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Alguien alguna vez me dijo, ¿verdad? Oh, ¿cómo vas a creer esa tontera, hombre? Me dice, ¿cómo pues un hombre de la edad de Zacarías va a tener un hijo? Abraham, otro caso, y María se va a embarazar del Espíritu Santo. Eso es ridículo, me decía. Yo le digo, nada es imposible para Dios. Si tú no crees que Dios ha creado el universo, menos vas a creer que María fue embarazada por el Espíritu Santo, menos vas a creer que Abraham tuvo un hijo a su vejez cuando tenía 100 años y su mujer 90, y una serie de hechos maravillosos en la Biblia. Porque si no creemos que Dios creó el universo de la nada, menos vamos a creer la concepción maravillosa y milagrosa. Nada hay imposible para Dios. Debemos reflexionar que nada hay imposible para Dios y que nosotros debemos cumplir nuestra parte y andar en el camino y ser obedientes para que esto se cumpla. María le dijo, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Aquí estoy, hágase conforme a lo que dice tu palabra. Y aquí lo que se utiliza en palabra en el idioma griego es rema, que es una palabra viva. Era una palabra viva que venía de Dios. Cúmplase esta palabra. Entonces dice que María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró a la casa de Zacarías y se encontró con Elizabeth, a quien saludó. Era su pariente, dice, ¿verdad? Se cree que era su tía y que Juan el Bautista y Jesús eran primos. La saludó, dice, y aconteció que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, escuche bien esto, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire, tal era el poder que estaba dentro de María en ese embrión, porque era Dios mismo, era el Espíritu Santo, que se acercó a saludar a Elizabeth y el bebé que estaba ahí, saltó en el vientre, brincó en el vientre. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y al ser llena del Espíritu Santo, también el bebé fue lleno del Espíritu Santo. Porque dice atrás en el verso 15, si no me equivoco, cuando le dice el ángel a Zacarías, ¿verdad?, que iba a ser lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre. Saltó llena del Espíritu Santo. No sé si le ha pasado a usted, pero hay gente especial para el Señor, que están llenos del Espíritu Santo. Sobre todo en estas campañas evangelistas que duran mucho tiempo, ¿verdad? La gente está predicando, está en unción, y uno se acerca a estas personas y están llenas del Espíritu Santo. Por eso es que algunas veces hasta nos caemos al suelo. Porque el Espíritu Santo se transmite.
La unción se expande y nos toca. Entonces, esta criatura, Juan el Bautista, que en ese tiempo tenía 6 meses en el vientre de la madre, de su madre Elizabeth, saltó de alegría y fue Elizabeth llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y le dijo, Elizabeth, a su sobrina, le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre del Señor venga a mí. Escuche esto, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mire, saltó de alegría, porque el Espíritu Santo trae gozo. Nosotros los cristianos no es que debemos estar dando brincos de alegría, pero si tenemos el Espíritu Santo, no importa cuál sea la situación, debemos estar contentos, felices. Porque el Espíritu Santo nos trae la seguridad de que Dios está con nosotros. Está triste. Busque más al Señor para que el Espíritu Santo venga a su vida. Como le dijo el ángel a María, no temas. No temas, el Señor está contigo. Has hallado gracia y favor ante Dios. Yo le digo en esta mañana, tampoco usted debe temer. Usted debe hallar gracia y favor ante Dios. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, dice, ¿verdad? Y dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ese es el mensaje de esperanza que ya se perfilaba antes del nacimiento del Señor. El Espíritu Santo, el gozo, Dios con nosotros, la obra maravillosa de Dios a través de la humanidad. Si usted se fija, en los tiempos del Antiguo Testamento, la vida era terrible, casi sin esperanza. El pueblo de Dios no era fiel precisamente, era un pueblo rebelde, pocos eran los fieles. Vino el Espíritu Santo a través de Jesucristo y todo cambió, la humanidad cambió. Nosotros nos quejamos mucho, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad privilegiada, donde tenemos casi todo. Siempre digo, ¿verdad? Aquí, somos pobres, sí, pero tiene una televisión que ya no le cabe en la pared. Ya tiene que construirse nueva pared para que le entre el televisor. Soy pobre, sí, pero tiene un buen auto y lo maneja bastante bien. Y los domingos se va a una chifa a tragar todo lo que no puede tragar durante la semana. Hay derechos humanos, sobre todo en esta nación. Tenemos todo. Antes los tiempos eran terribles. Un cientista político, un antropólogo dirá, sí, es la lógica evolución del tiempo, las sociedades van cambiando, pero fíjese, vino el Espíritu Santo, vino el Señor y todo cambió, la humanidad cambió. De tal manera que nadie se olvida del Señor, ni los ateos, porque los ateos son los que más compran regalos. Todos celebran al Señor, todos se acuerdan de Él, aunque sea una fecha en la cual no muchos concuerdan. Hay eternas discusiones, ¿verdad? Que fue en mayo, que fue en diciembre, pero no el 25, sino el 13, que no fue aquí, que fue en enero.
Mire, eso no importa. Lo que importa es que nadie se olvida del Señor. El calendario está marcado del año 1 del nacimiento de Jesucristo. Y todos utilizan ese calendario. Los chinos ateos lo utilizan. Los judíos dicen, estamos en el 5780 años. Pero no, utilizan el calendario que utilizamos en la cristiandad. Estamos en el año 2020, que ojalá pase rápido ya. ¿Verdad? Todo el mundo quiere que pase rápido. Pero seguimos, amados, porque Dios está con nosotros. Ya se manifestó el Espíritu Santo con poder en el tiempo de Juan el Bautista, antes de que nazca, y vino el Señor embarazado por el poder del Espíritu Santo en su Madre María. ¿Y sabe qué? Vivimos el tiempo de bendición. La vida es dura para todos, amados, sí, pero nada comparable con antaño. Nada. Levantemos el ánimo. Dios está con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Voy a orar por ustedes. Amén. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. También los hermanos que están escuchando el mensaje, cierren sus ojos y levanten su mano. Para el Señor, para el Espíritu, no hay distancia. Señor, yo te doy gracias, porque cuando tú naciste, Señor, incluso antes de que nazcas, ya el Espíritu Santo se estaba manifestando, Señor. El Espíritu Santo que cambia nuestra vida. El Espíritu Santo que nos guía, nos consuela. El Espíritu Santo que se manifiesta con poder. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos de que tu poder está con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu nos sana, Padre. Tu Espíritu Santo nos consuela, nos conforta. Tu Espíritu Santo viene con poder en este momento sobre alguien que está enfermo. Y te pedimos, Señor, que tú operes un milagro y sanes a esa persona de la enfermedad que tiene. Artritis, reumatismo, un problema pulmonar, un tumor maligno. No hay nada imposible para ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y has venido con el poder de tu Espíritu Santo para bendición de la humanidad. Yo te pido, Señor, que toques la vida de los que están escuchando este mensaje. Que toques la vida, Señor, de aquellos que necesitan consuelo, porque han perdido un ser querido. Quites el peso de aquellos que están preocupados por problemas económicos, Señor, porque tú eres un Dios proveedor. Y si hay dificultades, también hay soluciones. Yo te pido, Señor, que consueles a aquellos que viven solos, Padre. Pero tú estás con ellos, Señor, porque tu Espíritu Santo lo cubre todo. Es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Te doy gracias, Señor, en este día. Y te pido, Padre amado, por tu favor, que nos concedas los deseos de nuestro corazón que están de acuerdo a tu palabra. Y te damos gracias en este día, en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor.